Estamos acá en el estudio con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo está? Buenos días, Connie, y buenos días a quienes nos están sintonizando. Ministra, yo recordaba el rol que usted cumplió en su momento cuando estalló esta suerte de ola que se llamó ola feminista, ¿verdad? Pero yo creo que es bastante más que una ola feminista lo que vivimos en nuestro país, sino fue más bien una reivindicación de derechos de la mujer muy postergados en el tiempo. Lideró una agenda también, el 8M, que fue ese día de manifestación de las mujeres en la calle, en una gran manifestación. También usted marcó alguna presencia. ¿Cómo entiende lo que pasó entre medio? ¿Qué pasó entre medio o qué no pasó eventualmente entre medio que le permita a usted entender también este rebrote tan potente que hemos vivido en el último tiempo del tema de la mujer? Bueno, Connie, la agenda sigue vigente, ha avanzado, algunos temas con más rapidez que otros, pero es bien importante cuando nosotros analizamos los derechos de la mujer y la condición de la mujer en el mundo y especialmente en Chile, es que son temas de largo plazo. Y las mujeres tienen vienen, ¿verdad?, con una situación histórica que es la que ha generado las brechas en algunos casos o la justificación de la violencia en otros. Por ejemplo, los temas de violencia, Connie, el país ha dado pasos muy sustanciales en las últimas décadas. Violencia de género. Violencia de género. Sin embargo, todavía hay un Chile, que es cada vez más chico, pero que sigue existiendo, que justifica la violencia contra las mujeres o bien las responsabiliza a ellas de ser las víctimas de la propia violencia contra ellas. Entonces, son temas de largo plazo, son temas que remueven raíces históricas, especialmente Chile, un país que tiene también una raíz latinoamericana. Latinoamérica es una zona del mundo con una fuerte raíz machista y eso significa que hay que no solamente modificar leyes que vienen modificándose desde hace mucho tiempo, sino también modificar, ¿verdad?, culturas organizacionales, institucionales y la propia cultura de nuestro país respecto de las mujeres. Déjame, no solamente en violencia, hace 15 días se publicó la encuesta Bicentenario, 45% de los chilenos cree que cuando una mujer trabaja en una jornada completa fuera de su casa le está haciendo un daño a la familia. 45%. Hace 10 años era 62%. Hay una variación, pero todavía casi la mitad del país, ¿verdad?, le pone una carga sobre los hombros a aquellas mujeres que son la mayoría, que quieren trabajar, que necesitan muchas veces trabajar y la responsabiliza únicamente a ella de lo que sucede en su familia. Entonces, son temas de largo plazo. No porque no se pueden, las leyes se pueden cambiar de un día para otro, de un mes para otro, sin duda, pero lo que cambia mucho más lentamente y la pega de nosotros es que sea más rápido, es la cultura, es la raíz y es sobre todo también las culturas institucionales. El rol de la ministra Pla en su momento, yo lo decía, ¿verdad?, fue súper aplaudido, bien recibido, e incluso usted descolló las encuestas en una primera etapa. Sin embargo, desde que comenzaron los hechos del 18 de octubre hasta ahora, más bien ha habido crítica a su gestión, por ausencia, por no salir con toda la fuerza a decir lo que estaba pasando, por no salir rápidamente a condenar las agresiones de las que estaban siendo víctimas mujeres, no solamente en la calle, sino que también por parte de las fuerzas policiales. ¿Cómo responde usted finalmente a ese? ¿Qué le pasó a la ministra que de ocupar una primerísima línea en ese momento, en este caso ha estado bastante en una segunda o hasta en una tercera? Bueno, dos cosas. Primero, nosotros hemos estado presentes desde el principio en voz y en acción. Y en segundo lugar, hay que tener presente que las primeras semanas, por lo menos el primer mes, todos los temas estaban muy concentrados básicamente en la explosión social y básicamente en la explosión social, en la agenda social, en lo importante que era hacer cambios y además en los temas de violencia. La agenda estuvo muy copada y está bien que así haya sido, me parece, los primeros días, especialmente por los ministros, por el comité político. ¿Pero no se arrepiente de no haber salido en un primer momento a tener una voz un poquito más clara, más fuerte? Yo salí lo más fuerte que me fue posible en cuanto tuve la total claridad de lo que estaba ocurriendo. No me arrepiento de nada, uno más que arrepentirse tiene siempre que evaluar y además tener lecciones hacia adelante. Probablemente algunas voces se escucharon más fuertes que otras, eso sí que es una lección importante. Sin embargo, lo importante es que desde el principio estuvimos presentes con voz y con acción y hemos seguido persistentemente y hoy día tenemos un trabajo, ¿verdad?, de cooperación con ONU Mujeres, no solo para enfrentar la coyuntura que aparentemente lleva pasando, sino que también para reforzar la otra dimensión, la gran dimensión en materia de derechos humanos de las mujeres,
para el mediano y para el largo plazo. ¿Qué reabre como agenda o qué reinstala en la agenda el movimiento de las tesis? No, sin duda alguna, la tolerancia cero a todas las expresiones de violencia, y en segundo lugar, ellas ponen un punto sobre la mesa que es clave entenderlo, porque si lo entendemos vamos a cambiar la cultura, que es que no podemos seguir responsabilizando a las mujeres de ser víctimas de violación, de abuso o de violencia. Y eso, Connie, no es trivial, porque uno incluso en muchos procesos judiciales, en las defensas de los agresores, se siguen escuchando argumentos que se parecen mucho a la justificación de la violencia. Y en los jueces también. No quiero calificar yo pero llama mucho la atención cuando la defensa de los agresores dicen: es importante, magistrado, que usted conozca la trayectoria de esta mujer. Entonces, eso es muy importante. Quiero decirte que hoy día la Comisión Mujer del Senado inicia la discusión en particular, que ya está en segundo trámite, la aprobamos en enero en la Cámara, en particular de la ley de violencia integral, que se llama, la ley que establece el derecho por una vía libre de violencia, y me toca presentar un ratito más 50 indicaciones del presidente Sebastián Piñera, entre ellas una que establece como obligatorio en las mallas de las escuelas matrices de las policías y de las Fuerzas Armadas contenido permanente en materia de equidad de género. Y eso es algo bien importante, porque nosotros hemos capacitado más de 5.000 policías, pero es una capacitación. Lo importante también para poder cambiar las culturas institucionales respecto de eso es que en la formación de quienes van a trabajar en esas instituciones, ¿verdad?, un contenido que es clave para ¿verdad?, asegurarnos el trato en igual dignidad de mujeres y de hombres. La letra de la canción de las tesis, ¿verdad?, que se está cantando en muchas partes del mundo, parte diciendo que el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y que nuestro castigo es la violencia que no ves. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo no, a ver, hay algunas... Con las consideraciones estéticas que pueda tener la... Exactamente. Claro, porque estamos hablando de una canción, sí, ¿verdad? a ver, no estamos hablando de una instalación muy potente. Sí, pero es una letra que tiene un sentido también... Yo siento que el mundo ha cambiado rápidamente en los últimos 50 años. Habrán algunos países en donde efectivamente el Estado sea un macho violador. Yo creo que Chile no es un macho violador. Yo creo que Chile es un país que tempranamente, respecto al resto de Latinoamérica, ha puesto este tema sobre la mesa. Tenemos cambios sustanciales en los últimos 30 años, pero todavía queda un desafío muy importante, que es no solamente en materia de legislación para cerrar las ventanas de impunidad que existen todavía en nuestra legislación, sino también para asegurarnos que todas las personas que forman parte de las instituciones que operan en las leyes, ¿verdad?, tengan igual consideración y reconozcan la igual dignidad de hombres y mujeres. Porque finalmente el origen de la violencia tiene que ver con eso, tiene que ver con la consideración de la superioridad de un hombre o que está en una situación de poder, ¿verdad?, y desde ese lugar se violenta con las mujeres porque la siente que él es dueño de esa mujer. Y todavía hay un Chile cada vez más chico, pero que todavía existe, que actúa de esa manera o que ampara actuaciones y hechos delictivos de esa manera también. Cuando se habla del Estado, se habla de el Estado, ¿verdad? En todas las instituciones. Con todas sus dimensiones. ¿Qué cosas se tienen que hacer, aparte, ¿verdad?, de estos ajustes, para poder instalar ese cambio cultural? Porque finalmente, cuando hablamos de lo que hablamos acá, es fundamentalmente un gran cambio cultural. Porque un cambio cultural va a ser obvio cualquier tipo de cambio legislativo también, ¿verdad? ¿Cómo se ataca el cambio cultural que se necesita? Yo creo, Connie, que los cambios legislativos contribuyen muchísimo al cambio cultural. Yo estoy en el mundo público desde hace casi 30 años. Me recuerdo cuando se empezó a discutir la ley de violencia intrafamiliar en los 90, y en las comisiones en donde se discutía, algunos parlamentarios planteaban por qué el Estado tenía que meterse en la vida de una pareja, por qué el Estado tenía que cruzar la puerta, ¿verdad?, para proteger a una mujer. Hoy día eso ya no está en discusión. Por tanto, yo creo que las leyes sí contribuyen muchísimo al cambio cultural, pero también creo que una nueva generación es la que va probablemente a sellar ese cambio cultural, porque es muy distinto conversar con una mujer y con un hombre 35, menos de 35, más de 35. Es muy notorio, es muy notorio el cambio. Y esa nueva generación... Hay cosas que son intolerables. Yo creo que especialmente después del 18 de octubre, esa nueva generación está teniendo un protagonismo y una influencia mayor en nuestro país, y eso va a permear la cultura, las leyes, la forma de conducirse en las empresas públicas y privadas,
en los medios de comunicación. Los medios de comunicación también tienen un rol muy importante y yo pienso que progresivamente los medios han ido siendo conscientes de ese rol. Y por tanto, yo tengo una mirada positiva, pero sí creo que tenemos que apurarnos. Como ministra de la Mujer, me imagino, usted me dirá si sí o si no, digamos, pero me imagino que a usted le gustaría que la constituyente sea paritaria. Yo tengo una opinión, una posición respecto de la Constitución y respecto de los elementos que tienen que haber en la Constitución, pero usted ya sabe, Connie, lo que yo le voy a contestar. Soy gobierno y somos garantes primero del acuerdo, que termine de materializarse, y luego lo que va a ocurrir. Para nosotros nos importa mucho, la prioridad es que participe mucha gente en lo que va a ocurrir en abril. Sin perjuicio de eso, nosotros ya hemos iniciado un trabajo de estudio en el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, y sí vamos a ser parte importante de la discusión del proyecto de ley, porque queremos, ¿verdad?, mirar todas las alternativas para asegurarnos dos cosas en materia de mujer. Del proyecto de ley de la reforma constitucional que tiene que empezar a votarse luego para que esta cuestión sea el plebiscito en abril. Exactamente, pero además preparándonos para lo que decían los chilenos, tanto para una nueva constitución como para una reforma constitucional y para la eventual constituyente que pudiera constituirse. Hay dos elementos que son para nosotros centrales al menos. Uno, la participación de mujeres, ¿verdad?, en una eventual constituyente que va a redactar una nueva constitución. Y en segundo lugar, algo muy importante, la incorporación del valor de la equidad en esa constitución. De hecho, el año pasado, no sé si a lo mejor pocos se acuerdan, y lo pasamos en el primer trámite, el presidente mandó un proyecto de reforma constitucional al Congreso que obviamente hoy día queda suspendido porque no tiene ningún sentido, en donde al reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres le agregaba un elemento muy importante en el artículo 1 de la Constitución, que era la responsabilidad del Estado de impedir discriminaciones, y eso no es menor. La responsabilidad del Estado de impedir discriminaciones arbitrarias en contra de la mujer y de reparar aquellas que se realizan. Entonces, en dos sentidos sí nos interesa muchísimo mirar todas las alternativas para la activa participación en igualdad de condiciones de mujeres en todo el proceso, y en segundo lugar la incorporación de manera muy clara, muy evidente, muy innegable del valor de la equidad en materia constitucional. La mayor participación posible es la paridad. La mayor participación posible podría ser la paridad. ¿Y usted cree que el país está culturalmente preparado para eso? Yo creo que hay otras alternativas también, y por eso es importante el trabajo que han hecho varias organizaciones mirando experiencia internacional. Y creo que es bien importante ponerla sobre la mesa y planteársela a los partidos políticos. Yo no me voy a manifestar ni a favor ni en contra de la paridad porque le digo, estamos en un momento bien sensible en esa materia. Pero sí hay que tener en consideración que este es un proceso excepcional y que se va probablemente repetir al menos dentro de 30 o 50 años. Y por eso es importante saber también qué han hecho otros países en circunstancias tan excepcionales como las que vamos a vivir entre abril y... ¿Y algún ejemplo que a usted le guste? No, todavía no los hemos estudiado del todo, todavía estamos recogiendo bastante información, pero sí creemos que es muy importante poner un acento en ambos sentidos respecto de la participación y la presencia de la condición de la mujer, tanto en el contenido de la Constitución como la participación de ellas en igualdad de condiciones. Usted decía ayer en el Mercurio, ministro, todo lo que sea levantar barreras, porque en el fondo, ¿por qué la participación de las mujeres en política es menor? ¿Porque no les gusta la política? ¿Porque no están preparadas para la política? No, sino porque las barreras para las mujeres son más altas. Por tanto, si son más altas para ser candidata al Congreso, ser candidata al Senado, a una alcaldía o ser candidata a la Cámara de Diputados, también son más altas también para participar en otro tipo de instancias. La ley de cuotas ha ayudado mucho. Tenemos un ejercicio con la ley de cuotas del año 2017. Yo evalúo bien ese ejercicio, pasamos de 16% a 22%, tenemos que acercarnos al 30% en la próxima elección o más.
Ministra Pla, usted decía ayer en una entrevista al Mercurio que había algunas frases de la canción, ¿verdad? Digámosle canción, porque puede ser hasta un himno para algunas incluso, ¿verdad? De las tesis que a usted no le gustaba. ¿Cuál es exactamente? No voy a hacer una disección de la letra, porque además soy muy respetuosa de la creación en general. Y como tú bien lo has dicho, esta también es una expresión política, una expresión de un movimiento social, pero también tiene una expresión estética. Así que no voy a diseccionar. Hay algunas frases, pero no me quiero meter en ese pero tema. ¿Le molesta No que me diga que el molesta. presidente es violador, por ejemplo? Por supuesto, obviamente que nos molesta. ¿Pero cómo lo interpreta? Es que justamente ese es el fondo. Esta es una interpelación a todas las instituciones. Es una interpelación en Chile, pero también en el mundo, porque lo mismo podrían estar diciendo las mujeres en París o en Londres o en aquellas capitales en donde se ha cantado, en la India ayer, en fin. Entonces, ¿cuál es el fondo? El fondo es que es una interpelación muy fuerte a una cultura de machismo y a todas las instituciones para que asuman con sentido de urgencia su responsabilidad, por una parte. Y en segundo lugar, es una interpelación también a toda la sociedad y especialmente a quienes han juzgado a las mujeres que son víctimas como las responsables de la violencia. Ese es el fondo y a mí, además, como ministra de la Mujer de Chile, lo que me toca es pensar, reflexionar y entender por qué esta canción, esta interpretación ha tocado el corazón de millones de mujeres en el mundo y de miles de mujeres en Chile que se han atrevido a lo mejor después de décadas a contar sus dolores, algunos de ellos muy brutales, ¿verdad? Y que probablemente las van a acompañar hasta el resto de su vida. ¿A qué se siente interpelada usted en lo particular? Como ministra de la Mujer y de la Equidad de Género, a movilizar todas las instituciones del Estado de Chile y especialmente las del gobierno para dar pasos importantes en nuestra agenda. Queremos darle las gracias a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Connie, que tengas un buen día. Igualmente, que esté muy bien, gracias.